Hay historias que te hacen pensar que el miedo vive en la oscuridad, en lo oculto, en lo sobrenatural. Pero hay otras que te hacen mirar con desconfianza las cosas más simples. Un taxi, una cámara, una casa vieja o un trabajo cualquiera. Porque lo verdaderamente aterrador es cuando lo cotidiano se rompe, cuando lo normal empieza a comportarse como si estuviera poseído por algo que no entendemos. En este episodio de Una historia para no dormir, te traigo 4 relatos reales. Ocurrieron en lugares comunes, pero que dejaron cicatrices imposibles de borrar. Hoy hablaremos de un fraccionamiento que se construía solo, un taxi que llevó a alguien que no debería estar vivo, un cuadro que nunca debió moverse y una cámara que grita desde dentro. Si tú también tienes una historia para no dormir, escríbeme a mihistoriaparanodormir@gmail.com y recuerda seguir este podcast, compartirlo y prepararte porque lo que estás a punto de escuchar podría pasarte a ti también. Me llamo Germán, tengo 42 años y soy de Querétaro. Yo sé que muchos se ríen cuando uno dice que ve cosas en la noche, que si fue el sueño, que si fue la mente, pero yo estuve ahí. Y no importa cuánto tiempo pase, hay olores, sonidos, imágenes que no se te borran. Hace 3 años trabajé como velador nocturno en un fraccionamiento del sur de Querétaro, por la carretera rumbo a Huimilpan. Era uno de esos desarrollos que empezaron con bombo y platillo, pero que la constructora abandonó a medio hacer. Casas grises, sin ventanas, sin puertas, todas iguales, alineadas como jaulas vacías. Yo llegaba a las 8 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Me pagaban bien, y eso era lo único que me importaba. Al principio era tranquilo. Llevaba mi termo de café, un radio de pilas y me instalaba en la caseta que daba justo a la entrada del fraccionamiento. A veces salía a dar rondines con mi lámpara. No había luz pública, así que todo era oscuridad y monte. Me tocó ahuyentar a uno que otro vago que entraba a fumar o a grafitear, nada fuera de lo común, hasta que llegó la tercera semana. Una noche, como a las 3, escuché golpes secos como martillazos. Me asomé por la reja y vi que en una de las casas más al fondo, la número 28, había una luz, amarilla y tenue. Se colaba por una de las ventanas sin vidrio. Me dije, seguro que alguien con una lámpara. Agarré mi linterna y caminé. El aire estaba raro, húmedo, y mientras me acercaba los golpes se detuvieron. Toqué la pared con una palma y seguía caliente, como si de verdad hubiera estado construyendo. Me asomé por la ventana, y ahí fue donde lo vi. Había un comedor completo, mesas, sillas con un florero, hasta un cuadro colgado de una pared que antes no estaba. Pero lo más escalofriante era que todo estaba hecho con una textura, como cemento pulido, pero liso, casi con vida. Parpadeé y la luz se apagó. Entré. No había nada, solo polvo, varillas y un hoyo en el suelo. Volví a la caseta sin decir nada. Pensé que estaba alucinando por el café, por el sueño, pero desde esa noche empezó a pasar más seguido. Cada madrugada una casa distinta encendía su luz. Escuchaba serruchos, mezcladoras, voces, siempre las mismas frases. Falta el muro. Más mezcla, rápido. Ya no alcanza la carne. Creí que era una broma hasta que una madrugada vi a alguien parado. En el techo de la casa 19, un hombre muy flaco de pie inmóvil. Lo iluminé y desapareció. Fui con el ingeniero encargado del proyecto. Me miró con cara seria y me dijo, no eres el primero que lo ve. Me enseñó un archivo con notas, fotos, audios. Otros veladores también vieron cosas. Uno incluso desapareció en su turno. Lo encontraron 3 días después en una casa en obra negra, encerrado entre paredes sin puertas. Había marcas de uñas por dentro. Quise renunciar, pero el dinero me hacía falta y me sentía responsable. Y así se llegó el 3 de junio. Eran las 3:12 de la mañana.
Lo recuerdo bien porque lo anoté. La casa 34 tenía todas las luces encendidas. Se escuchaban niños jugando, risas y alguien martillando con furia, así que no aguanté y fui a averiguar. La puerta estaba abierta. Adentro la casa estaba terminada. Sala, comedor, cocina. Olía a pan recién hecho. Vi pasar a una mujer sin rostro, cargando un bebé de piedra. Y en la pared del fondo me vi a mí, yo mismo encajonado entre tabiques, con los ojos abiertos y la boca cubierta de mezcla. Corrí, tropecé, me raspé la pierna. Cuando llegué a la caseta, ya había amanecido. Llamé al ingeniero, le dije que no volvía a poner un pie ahí. Me respondió con calma: no te preocupes, Germán, nadie regresa, y me colgó. Días después el fraccionamiento salió a la venta de nuevo. Lo están promocionando como casas listas para habitar, hechas con materiales únicos. Vi las fotos y en una de ellas el fondo de una ventana. Me vi parado yo con el uniforme de velador, aunque ya no trabajo ahí. Me llamo Hugo. Tengo 39 años y manejo un taxi en León desde que cumplí 21. Y hasta antes de esto yo era escéptico. No creía en fantasmas, ni en aparecidos, ni nada de eso. Pero eso fue antes de que la última carrera. Era 16 de noviembre, me acuerdo porque acababa de quitar el alta entre los muertos en el centro de autobuses. Eran como las 2 de la madrugada y ya estaba por terminar mi turno. Me encontraba cansado, pero un compañero me dijo por radio que él había dejado pasar una carrera en la colonia Lomas de Medina, que si me la quería aventar. Es corta, me dijo. Solo es llevar a una muchacha al centro. Acepté. Total, una carrera más antes de irme a casa no me haría daño. Llegué a la dirección que me dio. Calle cerrada, sin luz, casas viejas de esas con barras altísimas y portones oxidados. Toqué claxon una vez, 2 veces y nadie salió. Estaba a punto de irme cuando vi una silueta acercarse desde la penumbra. Era una muchacha muy joven, morena, clara, delgada, con el cabello largo sin peinar. Usaba una blusa blanca, bastante vieja diría yo, como camisón. No traía bolsa, ni celular, ni abrigo. Se subió sin decir palabra, cerró la puerta y con voz muy bajita me dijo: al centro, por favor. No me miraba. Tenía la mirada perdida pegada al parabrisas y a pesar del frío no parecía tener frío. Eso me dio mala espina. Tomé el camión más rápido para el Boulevard Hidalgo, pero a mitad del camino noté que el espejo retrovisor estaba empañado, solo del lado de ella. Abrí la ventana para ventilar y fue entonces que olió algo raro, un olor a tierra mojada con flor marchita, como si alguien acabara de escarbar algo o alguien. Me armé de valor y pregunté: ¿viene de algún velorio, señorita? Me respondió algo que hasta hoy me hiela la sangre. Me están esperando en la iglesia, donde me casé. No supe qué contestar. Me limitaba a manejar. Cada que la miraba por el espejo la veía más pálida. Los labios ya los traía morados. Y entonces en el cruce de Álvaro Obregón me tocó el rojo. Paré y aproveché para voltear a verla directamente. La muchacha ya no estaba. El asiento estaba mojado, como si alguien hubiera salido goteando, pero no de sudor. Era agua sucia, el tipo de agua que huele a flor podrida. Pensé en regresarme a buscarla, pero algo me dijo que no debía. Fui derecho al centro y cuando pasé por la iglesia de San Juan Dios, la campana sonó una sola vez, aunque eran las 2:30 y a esa hora no suena. Al día siguiente fui a grabar el taxi. Le conté todo al señor del autolavado, un doña grande. Se me quedó viendo muy serio y me dijo: ¿era una muchacha delgadita, con blusa blanca y pelo largo? Sí, le contesté. Esa la han visto varios, dicen que la dejaron plantada el día de su boda, que se escapó de la casa de sus papás y la atropellaron bajando de un taxi. Murió sin llegar a casarse y desde entonces tomó un taxi cada noviembre. No dormí bien esa noche.
Pero lo peor fue cuando limpiando el asiento trasero encontré una flor de cempasúchil aplastada, pegada a la tapicería mojada. Desde entonces cada 16 de noviembre no trabajo de noche. Me encierro porque hay cosas que uno no debe volver a recoger en la calle. Yo me llamo Mireya y tengo 26 años. Y desde hace 4 soy trabajadora social en Puebla. Trabajo con menores que han sido retirados de sus familias por diversas razones. Violencia, abandono, adicciones, casos muy pesados. Pero ninguno tan pesado como el de la casa hogar Los Sauces, allá por el barrio de San Francisco. Ese lugar era una casona colonial readaptada. Techos altísimos, pasillos largos y habitaciones que olían a madera vieja. Había sido convento, luego escuela, luego algo parecido a un hospital psiquiátrico, antes de que lo convirtieran en casa hogar. Desde el primer día sentí raro el ambiente. Los niños eran tranquilos, demasiado tranquilos. No reían, no jugaban, y lo más extraño, nadie se acercaba al cuarto del fondo. Era una habitación cerrada con candado, al final del segundo piso. No tenía número ni nombre, ni se usaba. Pero cada vez que pasábamos cerca, los niños bajaban la voz o se cruzaban de cerca, aunque estuvo dentro del mismo edificio. Un día le pregunté a Luz, la niña más grandecita, tenía 9 años, ¿qué hay en ese cuarto? Y ella me respondió sin dudar, ahí vive el niño que no duerme. Pensé que hablaba de un juego o de una historia entre ellos, pero noté que todos los niños evitaban hablar del tema. Cuando pregunté a la directora, una señora mayor que llevaba más de 20 años ahí, me contestó muy seca. Ese cuarto no se usa, no se meta. Pero la curiosidad puede más y un jueves en mi turno de noche decidí echar un vistazo. A las 2 de la mañana, con una linterna y las llaves del pasillo que yo tenía por protocolo, subí. El pasillo olía a humedad, y en cuanto estuve frente a la puerta del fondo, sentí un frío que no correspondía a la temporada. Puse la llave, giró, pero al intentar abrir algo la jaló desde dentro. No fue el viento, fue como si alguien estuviera del otro lado sosteniendo la manija. Dejé la linterna encendida frente a la puerta apuntando al marco. Me fui, fingí que no había pasado nada, pero esa noche a las 3:17 am, los sensores de movimiento del segundo piso se activaron. En el monitor vi claramente una sombra pequeña que cruzaba de lado a lado del pasillo. La grabación no quedó registrada, el sistema se reinició solo a las 3:18. Empezaron a pasar cosas. Uno de los niños se despertó llorando diciendo que el niño de los ojos blancos lo había despertado desde la ventana. Otro amaneció con un rasguño en la espalda. Y una noche, Luz me abrazó y me dijo bajito al oído, si lo escuchas llorar no te acerques. No quiere que lo ayudes. Quiere que lo veas. No aguanté más, le exigí explicaciones a la directora. Me sentó en su oficina y sin mirarme a los ojos me contó lo siguiente. Hace más de 20 años, cuando recién había convertido el edificio en casa hogar, recibieron un pequeño abandonado, de apenas 4 años. No hablaba ni comía, solo lloraba. Pero no lloraba por hambre o por miedo. Lloraba sin parar como si estuviera atrapado en un recuerdo. Un día desapareció dentro del edificio. Buscaron por todas partes, días enteros, pero nunca salió por la puerta. Ni había rastros de que alguien lo hubiera sacado. Hasta que por accidente abrieron ese cuarto del fondo. Lo encontraron ahí sentado contra la pared, los ojos completamente blancos. Y estaba muerto, pero su cuerpo seguía caliente. Desde entonces ese cuarto fue cerrado. Los pocos trabajadores que sabían del caso renunciaron o no quisieron volver a hablar del tema. Yo renuncié a las 2 semanas, no por cobarde, sino por salud mental. Pero antes de irme subí una última vez de día con una cámara. Tomé una sola foto a la puerta del cuarto del fondo. Cuando la revelé, el marco estaba distorsionado y al lado de la puerta, en la foto había una manita apoyada contra la pared, como si alguien me estuviera mirando desde dentro.
Antes de continuar con la siguiente historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has vivido algo que no te atreves a contar? Un recuerdo que te persigue hasta cuando estás despierto. Algo tan raro, tan oscuro, que a veces te preguntas si en verdad sucedió. Si estás escuchando esto y ya sabes exactamente de qué te hablo, quiero invitarte a que compartas tu experiencia conmigo. Aquí en Una Historia para No Dormir siempre hay espacio para lo que nadie se atreve a contar en voz alta. Escríbeme a mihistoriaparanodormir@gmail.com. Cuéntame tu historia con todos los detalles posibles, lo que viste, lo que sentiste, incluso lo que no te atreviste a decir en ese momento. Tu relato podrá formar parte de un próximo episodio y quién sabe, tal vez no eres el único que ha vivido algo así. Yo me llamo David y durante un par de años trabajé en la recepción de un hotel viejo en Taxco, Guerrero, el Hotel de los Arcos. Así le decían, aunque en realidad tenía otro nombre comercial que no quiero decir por respeto a quien sigue ahí. Era un lugar bonito a primera vista, con arquitectura colonial, paredes de adobe y corredores con arcos con cantera. Pero en cuanto se hacía de noche, todo cambiaba. El hotel tenía 26 habitaciones, pero desde que entré me dijeron que nunca debía asignar ni acercarme a los cuartos 14, 15 y 16. No por mantenimiento ni por remodelación. Solo me dijeron, esos cuartos están cerrados. No preguntes, no entres. Así fue por un año. Yo trabajaba de noche, cubriendo el turno de las 11 p.m. hasta las 7 a.m. Y aunque los pasillos del hotel daban miedo, jamás me metí en broncas hasta que una madrugada, la señora Esther, una huésped de la habitación 17, bajó hecho un mar de nervios. Temblaba, lloraba, me agarró del brazo y me dijo, hay alguien llorando en el cuarto de al lado, un niño, y no me dejes sola. Le expliqué que el 16 estaba cerrado, nadie podía estar ahí. Subimos juntos, no escuché nada, pero ella seguía diciendo que la voz venía de adentro, que el niño pedía ayuda y que no podía parar de llorar. Al otro día revisé las cámaras. Las habitaciones 14, 15 y 16 tienen su pasillo propio, que da a un ventanal largo. A las 2:17 a.m., la cámara captó una figura pequeña, caminando entre esas puertas cerradas. Iba descalzo, con pijama. Cuando intenté hacer zoom, la imagen se congeló. Hablé con don Jaime, el conserje más viejo. Él me contó lo que nadie quería decir. Hace más de 30 años, en esos 3 cuartos, el hotel funcionaba como un internado. Alojaba a niños de familias adineradas mientras estudiaban en Taxco. Un día, un incendio comenzó en la habitación 15. No fue por accidente. Uno de los niños, según dijeron, escuchaba voces en la pared. Dijo que tenía que quemarlas, que algo vivía ahí dentro. Se encerró con otros 2 niños y provocó el fuego. Murieron los 3. Desde entonces el pasillo se clausuró, pero la gente empezó a quejarse de cosas raras, llantos, sombras, voces que decían, no abras, por favor. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Una madrugada de noviembre el hotel estaba lleno por un evento. Me llamaron de la central porque alguien había hecho check-in en la habitación 15. Desde el sistema, pero eso no era posible. Yo tenía las llaves del cuarto, estaba sellado, y en el libro de registros no había ninguna entrada con ese número. Subí corriendo, la puerta estaba abierta, el cuarto iluminado, pero no con las luces del hotel. Había velas en el piso, una cuna vieja en el fondo y alguien cantando. No era música, era una especie de susurro en un idioma como náhuatl o algo parecido. No lo entendía, pero se me metió directo en el pecho, como una corriente helada de un paso adentro, solo uno, y la cuna se metió sola. Volví a cerrar la puerta y bajé, pero el sistema ya no me dejaba entrar. Estaba bloqueada la habitación. El número 15 ahora parecía como ocupada. El dueño del hotel decidió que al día siguiente se iban a sellar los 3 cuartos con placas de concreto. No por lo que me pasó a mí, sino por lo que al revisar las grabaciones de esa madrugada, vieron una figura blanca sentada en la cuna. Lo raro es que el video no mostraba velas, no mostraba muebles,
Solo el cuarto vacío y la figura mirándome directo a las cámaras. Renuncié esa misma semana. Aún tengo pesadillas con el canto. A veces cuando paso por la calle detrás del hotel, juro que lo escucho, como si alguien lo estuviera repitiendo desde dentro una y otra vez. No abras, por favor, no abras. A veces pensamos que lo más aterrador está allá afuera, en las montañas, en los bosques, en lo desconocido. Pero las historias de esta noche nos recuerdan que el verdadero miedo puede estar más cerca de lo que imaginamos. En un salón de clases, en un cuarto de hotel, o detrás de una simple puerta cerrada. Si llegaste hasta aquí, gracias por atreverte a escuchar. Recuerda que tú también puedes ser parte de una historia para no dormir. Mándame tu relato a mihistoriaparanodormir@gmail.com. Y si esta historia te ha dejado pensando, compártela. Porque a veces lo más fuerte no es vivir algo, sino darte cuenta que alguien más vivió lo mismo que tú.